estamos presentes aquí, generalmente somos integrantes de la comunidad educativa del liceo, asisten alumnos, alumnas, estudiantes, ex estudiantes, profesores, funcionarios, apoderados y apoderadas. En general ese es el mundo que está reunido aquí cada jueves conversando con alguien del mundo nacional, alguien que está un poco lejos de nosotros físicamente, pero que de alguna forma, gracias a esta pandemia, se fue ocurriendo esta idea en la cabeza de Miguel inicialmente, y se fue configurando este encuentro que es una minga, y que en cierta forma la hacemos o sea, la hacemos entre todos. Bárbara estableció el contacto en este caso, y bueno, aquí estamos para conversar con dos integrantes de los Jaivas, un grupo emblemático del quehacer artístico nacional. Antes de continuar con mis palabras y antes de cederle la palabra a Alan, vamos a dejar a Josué. Josué es estudiante de segundo medio de nuestro colegio. José va a hacer la presentación de estos muchachos que nos acompañan hoy. Adelante, Josué. Ok, ¿me escucho bien? Sí, Okay. bien. Bueno, desde la isla grande acá de Chiloé, específicamente desde el sector del lago Taragüín, en la zona de campo, perteneciente a la comuna de Chonchi, me ha tocado el honor de presentar a dos grandes músicos nacionales como son Eduardo Parra y Alan Reale, integrantes de la gran historia musical chilena que representa a la banda Los Jaivas. Mi nombre es Josué Améstica, del segundo B de mi querido Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, y para partir esta presentación en esta bella tarde de Minga Liceana, los invito a todos ustedes a recibir a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Bueno, quisiera contarles acerca de Eduardo Parra, que en unos minutos más creo que se va a incluir en la llamada. Bueno, él es uno de los fundadores del grupo chileno Los Jaivas, en el cual se desempeñó como pianista, entregando con sus sintetizadores la atmósfera y los adornos musicales a cada tema. El señor Parra es un poeta y escritor de la banda. Incluso la actividad literaria lo impulsó a publicar libros como La Puerta Giratoria, Mamayuca, Santiago, entre otros. Es el integrante que ha aportado mayor cantidad de letras a la banda. Su verso cercano a la naturaleza y a la madre tierra como a los sentimientos más puros del ser humano se adapta perfectamente a la creación musical del resto del grupo. En el año 2009 anunció su retiro del grupo, producto de una enfermedad que lo aqueja, pero dejemos algo en claro, no se ha retirado del grupo, solo se bajó del escenario. Y para conocer un poco más de la vida del presente aquí, Alan Reale, que por tocar la guitarra me gusta mucho, quisiera contarles de él un poco. Comenzó su camino creativo desde la adolescencia, descubriendo la música y luego la poesía de agrupaciones devenidas del rock anglosajón, así como también de la música latinoamericana, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Los Jaivas, entre otros. Alan es un músico multiinstrumentista de guitarra, bajo y piano. Es compositor, profesor y productor musical chileno. Ha sido parte de importantes agrupaciones tales como Betrayet, Sur Pacífico, Taucetti, Morales y Los Inmorales, entre otros, para en el año 2013 ya convertirse en integrante del famoso grupo Los Jaivas. Antes de terminar con mi introducción, también quiero comentar de la gran labor de educación musical y difusión cultural que ha hecho el señor Reale, enfocado en grupos de riesgo social y de personas privadas de libertad. Y bueno, terminada ya mi introducción, les comento que para todos los profesores de las artes musicales, niños y jóvenes que quieran aprender más de los jaivas, los invito a buscar en internet los jaivas y la música latinoamericana, en donde encontrarán un cuaderno pedagógico que les será de mucha ayuda. Y ahora sí, sin nada más que decir, partimos con la Minga Liceana. Gracias, muchas gracias, José. Extraordinaria tu presentación. Muy bien. Bravo. Sí. Don Alan, lo dejamos aquí para que nos cuente un poco. Yo creo, en principio, acerca de cómo fue esto de llegar a los Jaivas y qué significa ser parte de un grupo, como decía Josué, emblemático, de un grupo tan importante para la música en Latinoamérica.
Así que te dejamos aquí para que nos cuentes. Sí, bueno, esta historia partió específicamente para mí el año 93. En el año 93 yo tocaba en un pub en Viña del Mar, que curiosamente se llamaba Gato Luna. Y uno de los dueños de ese pub era en ese entonces pareja de América Mutis, hija de Mario Mutis. Y nosotros tocábamos en el repertorio una canción de los Jaivas, La Conquistada. Entonces, ese año cuando llegaron los Jaivas de Francia por la muerte de la madre de los Parra, eh, en ese intertanto invitaron a algunos al pub y el único que llegó fue Claudio Parra. Bueno, nosotros tocando ahí en este lugar, yo tenía 19 años, me acuerdo, vemos entrar al maestro Parra y quedamos muy encantados, muy sorprendidos. Entonces decidimos tocar La Conquistada para él. Bueno, tocamos el tema, nos invitó a sentarse a la mesa donde estaba él y bueno, a conocernos, compartir y nos propone tocar con nosotros esa canción para la semana siguiente. Imagínate la sorpresa para nosotros. Eh, pero tenemos que juntarnos a ensayar. Perfecto. Y nos juntamos en la semana a ensayar y tocamos ese tema, preparamos ese tema La Conquistada y Mira Niñita. Después llegó el fin de semana a tocar, nosotros súper emocionados de tocar esos temas con el maestro Claudio. Y bueno, y ahí en esa oportunidad se empezó a generar una amistad, más Claudio conmigo que con el resto del grupo, porque yo además era muy busquilla, siempre le andaba haciendo preguntas, era como el que siempre lo instaba, o yo con esas ganas de aprender más de, no sé, pues de la historia del grupo, de él, qué sé yo. Entonces esa amistad, bueno, fue creciendo con el tiempo, y siempre manteníamos correspondencia cuando él se iba a Francia, y cuando venían los Jaivas a Chile siempre me mandaba una invitación para ir a verlos, entonces eh, ahí se gestó esta amistad, y bueno, 20 años después, en el año 2012, Claudio me llama para preguntarme si me interesaba tocar con los Jaivas cuando Ancato no pudiera. Entonces yo, imagínate, la pensé muchísimo y le dije, obviamente, de inmediato que, claro, que puede contar conmigo. Bueno, esto fue como en abril del año 2012. Y me dice, ya, ok, gracias Alan, así puedo contar contigo. Esto no es nada seguro, pero quiero saber si puedo contar contigo para, en el caso de ser necesario, poder llamarte. Y entonces estábamos en un restaurante, da vuelta una hoja, me dice, ya, mira, apréndete estos 36 temas, 36 o 40 temas, algo por ahí. Entonces me pasó la lista de temas, yo me fui corriendo a la casa y me puse a tocar de inmediato a ensayar, a estudiar. Bueno, tuve hartos meses ahí para prepararme, hasta que, bueno, ya en diciembre me llama para hacer una prueba, una primera prueba, y ya el 15 de diciembre me dicen de que van a trabajar conmigo en el mes de enero y febrero del año 2013, que 2013 fue el año de la celebración de los 50 años del grupo. Entonces imagínate, yo entré al grupo cuando cumplían 50 años, algo totalmente sorprendente. Así es que tuve esos 22 conciertos de prueba entre enero y febrero, y bueno, ya ahí ya definitivamente me dicen, bueno, Alan, en realidad eres tú el que va a tomar esta responsabilidad de tocar los solos y la esencia del Gato Alquinta en la guitarra eléctrica. Además de, bueno, de cuando se necesite tocar otros instrumentos, eh, puedes hacerlo. Así es que ya, bueno, ya llevo 8 años en el grupo y, y la verdad es que ha sido una experiencia eh, maravillosa, sin duda, una experiencia maravillosa, una experiencia de mucho aprendizaje. Ha sido tal cual como se habla de la música y de la vida de los Jaivas como la vida mágica, es realmente así, es una vida mágica por todas las cosas que pasan, tanto dentro como de la proyección de uno estando dentro del grupo hacia afuera, y con lo que también nos sucede con la gente, que tanto nos quiere. Y todas esas cosas evidentemente son mágicas y son creadas por este grupo, por los Jaivas. Y para mí es como estar estudiando un doctorado en música latinoamericana prácticamente.
Y así que las emociones son muy diversas y son muchas. Eh, Nada, un privilegio de poder estar ahí y también con la conciencia de tenerla, de cumplir responsablemente con la petición que se me hizo. Extraordinario, pero para los que somos mayores, y tú inclusive, me refiero a que Wikipedia informa de todas las edades, pero los Jaivas son un grupo que viene sonando desde que uno era niño, o sea, entonces ese es parte de obviamente de la historia musical de Chile, sin ninguna duda. ¿Cómo se hace Perdón, antes de la pregunta, a todos los asistentes, cuando quieran pedir la palabra pueden hacerlo libremente. La idea es que esto es una conversación, no es una entrevista. Por lo tanto, la idea es ir preguntándole a Alan acerca de qué es o sea, las dudas que ustedes tienen. Y yo por mientras hago la pregunta, ¿cómo es esto de los Jaivas en pandemia? ¿Cómo lo viven? Porque me imagino que a esta altura obviamente no hay conciertos ni nada, pero ¿cómo se mantienen? Sin duda que es una situación totalmente inédita y adversa para todos los artistas, todos los músicos, no solamente del área de la música, también del teatro, de la danza, todo lo que tiene que ver como con expresión artística hemos estado muy, muy afectados. Eso es transversal. Y si bien es cierto, hemos mantenido desde casa, así como por ejemplo este tipo de cosas, los conversatorios, las charlas, qué sé yo. Tuvimos para el 18 de septiembre la oportunidad de reencontrarnos después de 6 meses. Grabamos una sesión de concierto de más o menos 50 minutos para Jane Fonda. Y ahí nos dimos cuenta, en el fondo, de lo mucho que nos echábamos de menos. Tanto humanamente, personalmente, como también en el escenario. Y la situación que estamos viviendo, claro, bastante desfavorable en varios términos, tanto digamos de trabajo, económico, como también humanos, personales, porque nosotros vivimos de estar tocando, vivimos de la música, vivimos de estar, qué sé yo, como fluyendo desde nuestra expresión, que es la música, y eso no es posible hacerlo en este momento. Así que, de todas maneras, nos afecta transversalmente. Sí, me imagino que es así y también como dices tú, para todo tipo de artistas y para la gente que está trabajando junto al artista en las labores como detrás del escenario, por decirlo así, que de repente son mucho menos visibles y que deben tener la misma situación compleja por no tener trabajo en este momento, digamos. Así es, claro, todo el mundo que rodea al espectáculo también, obviamente está muy afectado. Y es lamentable que nos pillara a toda esta situación un poco débiles en términos de apoyo desde el gobierno o desde la cultura, digamos, desde el Estado. No hablo solo por un color político, sino que no haya una política de Estado de apoyo a la cultura y a los agentes que estamos dentro e insertos en esto de la cultura. O sea, la cultura es una cosa esencial de un país, de una sociedad, y eso no se debe, o sea, se debe siempre apoyar, creo yo. Entonces, esto vino un poco a desnudar la situación precaria en la que estamos los actores culturales de la unidad para mejorar eso, creo yo. Es fundamental. Sí, pues, sí, me imagino que es así. Estimados y estimadas, alguien que quiera conversar y consultar, eh, hacer algún comentario al respecto, estamos esperando vuestras intervenciones. Miguel, Ya, Miguel ahora bueno, quiere hablar, me imagino, desde el portero que lleva adentro. de nuevo, hola Alan. Ujú.
Hola. Qué agradable encontrarme con un porteño para variar. Acá estoy lleno de chilotes nomás, que son agradables igual. Eh, la pregunta o sea, tú cuentas que antes de conocerlos ya ustedes estaban tocando temas de los Jaivas. Y eso me dice a mí y a todos, yo creo, que ya la vena artística que querían plantear ustedes o tú, eh, era la de la música latinoamericana o el rock latinoamericano, porque es rock la música de los Jaivas. Es una clase de rock, pero es rock. Entonces, más allá del rock anglosajón que contaba Josué, ustedes ya se habían interesado y tu camino ya lo habías planteado desde la música latinoamericana. Ese era como que el camino que tú veías. Estoy por estos lados yo, ¿ah? Ah, Tuve varios percances que me obligaron a llegar atrasado. Nunca fui bueno para llegar a la hora en el colegio. Y sí, oye, disculpa, serias disculpas, pero estoy aquí frente a ustedes ahora, en este momento. Buenas Y, tardes. ¿cómo están? Gusto de Perdón. saludarlo. Gusto de saludarlo. Encantado hola de... Eduardo. Hola, ¿cómo estás, Alan? Bien, Encantado de estar aquí frente a ustedes y junto a ustedes. Y veo que interrumpí un momento donde se estaba yendo al grano, donde Miguel estaba yendo al grano y yo me asusté, dije mejor me devuelvo, mejor me devuelvo, claro. No, pero interesante es la pregunta esa que tiene que ver con el rock and roll y con la actitud o lo que nosotros elegimos ser finalmente. Porque sí, efectivamente fue una cuestión de elecciones, pero más bien yo diría, lo trataría de un dejarse llevar por la vida, porque nunca hubo una aprehensión ni que la mamá quería que nosotros fuéramos todos músicos o el papá quería tal cosa. En la casa de nosotros nunca yo sentí la presión, ni tampoco escuché nunca que el papá o la mamá querían tal o cual otra cosa. A lo mejor nuestra madre tenía sus sueños, que nunca ¿cómo se llama? Nos comunicó. Sin embargo, cuando Claudio, en un momento yo me acuerdo de esa conversación que fue para mí muy importante también, cuando Claudio, que estaba estudiando ingeniería química en la Universidad de Santa María, llega un día donde mi mamá y le dice, mamá, yo no quiero seguir más estudiando ingeniería química. Así, mijito, pero ¿y qué va a hacer? Bueno, voy a estudiar piano. Pero mijito, ¿cómo va a ser músico? ¿Cómo va a ser músico? Le dijo mi mamá. No, usted tiene que tener una profesión donde se pueda ganar plata. Mamá, pero es que lo tengo decidido, es lo único que me gusta, ya no me gustó más la ingeniería, y eso que Claudio junto con Gato eran unas cabezotas para las matemáticas. Sí, eran súper buenos para las matemáticas, los dos. Y Claudio especialmente, una memoria de oro. Claudio es un computador ambulante en todo caso. Por eso que es el archivo también, qué sé yo. Esa decisión que tomó Claudio, yo ni siquiera había estudiado. Así que mi decisión fue mucho más simple. O sea, yo no tomé ninguna decisión, sino que yo simplemente nunca estudié. Claro, como Gabriel, que tampoco no estudió nunca. O sea, Gabriel y yo somos los únicos autodidactas del grupo.
Claudio finalmente, bueno, estudió en el Conservatorio de Santiago y se recibió de concertista en piano. Mario se recibió de arquitecto en la Universidad de Chile y Gato no se recibió de arquitecto, pero estudió arquitectura, hasta le faltó la memoria nomás, nada más, pero él no. Después empezó a ejercer en los bosques de Santiago. Llegaba a pata pelá con unas ramas desde los cerros y construía hornos de barro. Esa fue su arquitectura. Haber hecho un horno de barro y haber quedado con la conciencia artístico-científica también de los arquitectos. Yo fui siempre aficionado, yo empecé a escribir a los 12 años. A los 12 años fue a escribir mi primer poema en Valparaíso. Valparaíso siempre fue mi gran inspiración. Los viñamarinos teníamos como nuestra matriz en Valparaíso. O sea, nosotros éramos una playa nomás. Éramos una playa de Valparaíso. Sin embargo, Valparaíso era la capital, era el puerto, era serio, ahí era donde todo pasaba. Y siempre ha sido muy inspirador Valparaíso. Justamente estaba viendo una foto con Alan, que no sé si me la mandó el mismo Alan, que nos sacamos frente a la matriz, que a mí me tocó en un momento arrendar una pieza en Valparaíso a pedido mío, porque yo creí que iba a escribir una novela. Yo estaba escribiendo, y la sigo escribiendo, la novela inconclusa. Hay muchos escritores que nunca han escrito la novela, pero siempre la han estado escribiendo toda su vida. Bueno, ese es un poquito el caso mío con respecto a las novelas, porque a mí me han resultado solo libros de poesía, que justamente yendo a Valparaíso a buscar inspiración para una novela, terminé escribiendo Ruego por ti, Valparaíso, que es otro libro de poesía. Un libro que me gusta mucho, porque Valparaíso siempre fue mi inspiración. Mi inspiración. Ahí Alan me está poniendo una foto que queda de recuerdo. No, felizmente no tengo solamente esa foto. Hay una foto, aquí detrás debería estar la matriz. Un día para hacer una sesión de fotos le pedí al cura párroco si me podía encender la matriz y esas fotos son bien fabulosas. Esta no fue esa noche, desgraciadamente también, pero ahí estamos en una sesión con Alan, yo tengo ya el lápiz en la mano, ahí se ve que ya estaba en plena escritura, ya estaba escribiendo Ruego por ti, Valparaíso. ¿No es así, Alan? Yo creo que sí, ¿eh? Yo no escucho. Tu audio, Alan. Ahora sí, ahora sí. Sí, pues ya estaba escribiendo esa obra. ¿Te acuerdas que nosotros nos encontramos porque yo estaba paralelamente trabajando en una obra musical para Valparaíso? Exacto. En el contexto de los carnavales culturales de ese año, 2003. Claro. 2003, que fue 10 años después que había conocido a tu hermano. Sí. Y gracias a tu hermana Carmen me contacté contigo. Y bueno, la historia fue así. Yo me contacté contigo, te conté de qué se trataba el asunto de música y tú me dijiste, ya, juntémonos a almorzar en el Liberty. De ahí comiendo cazuela, me acuerdo perfecto, tú me dices, ya, ¿sabes qué? Te voy a ayudar en la producción musical de este trabajo. Otra gran sorpresa. Entonces, para complementar la primera pregunta, 10 años después de conocer a Claudio, trabajé con Eduardo en una obra musical para Valparaíso, que lamentablemente no está publicada, pero que espero poder publicarla pronto. Entonces, 10 años después, o sea, 20 años después de Claudio, claro, me ocurrió lo del llamado para los Jaivas. Entonces ya había un antecedente y una cercanía, sobre todo con Claudio y Eduardo. Yo creo que en la historia del rock esto va dirigido exactamente a Miguel, a todos por supuesto, pero que Miguel había planteado esa pregunta, o más bien dicho, ese ambiente
que se trataba, la pregunta estaba envuelta de como de un ambiente, también de rock, digamos. La respuesta para mí es muy simple, porque nosotros nunca nos consideramos nosotros un grupo de rock y nunca tampoco quisimos que nos encasillaran. O sea, finalmente alguien nos agarró de última hora y nos pusieron en la fusión, los creadores de la fusión. Ya, bueno, ok, sí, pero nosotros, de todo corazón, los músicos, los primitivos, los originarios, nunca pensamos en ninguna casilla. Nosotros nos considerábamos músicos y considerábamos que estábamos haciendo música. Las etiquetas no nos gustaron mucho nunca porque nos iban a limitar de una u otra manera. Ahora, si caemos en los esquemas del rock, si sonamos en algunos momentos, porque nosotros no somos un grupo de rock, eso está claro. Tampoco somos un grupo de folclore, eso también está claro. Tampoco, entonces, claro, nosotros tampoco somos ningún grupo de ninguna etiqueta, eso también está claro. Y que ha costado mucho etiquetearnos, ha costado mucho que nosotros seamos un grupo de esto, de aquí o de acá. Y nosotros estamos muy contentos por eso, porque nosotros nunca quisimos decir que nosotros éramos de esta tendencia o de esta otra tendencia. Nosotros nos consideramos siempre músicos y que la música que nos había salido era esa. Y estábamos muy contentos porque, bueno, nosotros sí necesitábamos inventar un lenguaje musical, puesto que nosotros considerábamos que estábamos haciendo la creación, y entonces para crear se necesita un lenguaje. Hay que tener herramientas verbales, y en este caso musicales, para poder expresar las ideas ya espirituales que nosotros creíamos que eran las que más nos convenían o las que habíamos aprendido de esta existencia, de esta vida. Entonces, cosa más normal que haber tomado los instrumentos, por ejemplo, del folclore, para nosotros, al final de cuentas, nos pareció un descubrimiento. Estábamos descubriendo en nuestra música a los pueblos originarios. Eso sí, eso lo supimos. Me acuerdo perfectamente la primera vez que por jugar. Y eso ha sido siempre tan importante en nuestra música y en nosotros mismos, los originarios, cuando que creamos nuestro grupo fue creado desde el costado muy lúdico, de un costado de jugar. Para nosotros era un juego. Para nosotros hacer la música era un juego y lo encontrábamos todo muy divertido y había un gran porcentaje de humor en lo que hacíamos, aunque a veces parecen los temas tan serios, pero sin embargo nosotros los inventamos muertos de la risa, porque cuando descubrimos, una vez a alguien se le ocurrió, tomó la chuchuca, a Gabriel seguramente, tomó la chuchuca y la puso adentro del piano de cola y pegó un chuchucazo. Y Claudio apretó el pedal y ahí quedó, ahí ya había un comienzo de nuestro lenguaje musical, porque la chuchuca dentro del piano con la caja de resonancia daba la impresión de que estaba tocada en el medio de grandes montañas, se creaba un espacio. Ah, pero mira el descubrimiento, pero mira, ja, 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 también nos reímos mucho de esos descubrimientos. Y es ahí que ya estaba incluida la chuchuca en nuestro lenguaje musical. Entonces, poquito a poco fuimos preocupándonos verdaderamente del sonido del folclore de los diferentes pueblos originarios, incluso ya de América Latina o de Sudamérica, o de toda América también. El origen, que no en esos tiempos, en los años 60, no
no había una proposición de parte de nadie muy clara respecto a este trabajo con los pueblos originarios. Solamente estaban naciendo las proposiciones, estaban naciendo por una parte con el hipismo, que ellos fueron los que volvieron a la tierra, ¿no? Esa era la proposición del hipismo, o sea, el regreso a la tierra, dejar la gran capital, dejar el progreso que se estaba produciendo para volver ir para atrás, ir hacia el principio. Nosotros, desde ese punto de vista, también fuimos bastante consecuentes con esa idea de volver a los principios, de volver a los principios de la humanidad, de los principios de la tierra, de los principios intelectuales, principios sociales, que consideramos nosotros que eran muy necesarios, que debían existir en el pensamiento. Nosotros no éramos los únicos, ni fuimos los únicos, y seguimos no siendo los únicos. Pero nosotros quisimos aportar con un granito de arena a ese pensamiento, y nuestro lenguaje musical está lleno de eso, está repleto de eso, está muy repleto de eso, o sea, del pensamiento ancestral. ¿Qué es el pensamiento ancestral? Sí, verdaderamente es muy difícil la recuperación del pensamiento ancestral, y especialmente de nuestros pueblos americanos, porque el pensamiento ancestral de los pueblos americanos fue muy cercenado por la invasión española, ¿no? Entonces, se acallaron muchas cosas que aún nosotros no tenemos acceso, y que ni hasta ellos mismos ya olvidaron, generación tras generación, desgraciadamente, fueron olvidando. O sea, un pensamiento que podría haber fructiferado, que podría haberse desarrollado. Dicen que el sabio, porque se convirtió finalmente en un sabio, don Gastón Soulet, él dice que por acá, por ahí por donde están ustedes, pues yo estoy más arriba, yo estoy en Colombia. Aquí la cordillera es magnífica, es verde. Nada que ver con la cordillera de nosotros. Aquí yo estoy encima de la cordillera. Decir en Chile que uno está encima de la cordillera es imposible. Habrán unos 2, 3 que viven por ahí a lo largo de todo Chile, ¿no? Pero aquí no, aquí en Colombia se vive encima de la cordillera. Yo estoy aquí aproximadamente a más de 2000 metros. Pero no se nota, eso es como un decir nomás, porque es verdad. Pero aquí todos los cerros son verdes, y el verde siempre persiste. Y aquí parece haberse detenido el tiempo, porque no. Se oscurece todos los días a las 7 y amanece a las 5. Y así, si no hay verano, no hay invierno, no hay nada. Y la cordillera me tiene muy extrañado, porque yo vivo encima de la cordillera, que para nosotros, para mí muy en especial, la cordillera tiene un sentido muy alto, muy alto, muy alto, que la cordillera nos ha entregado todo a nosotros. Nos ha dado a lo largo de toda la cordillera de los Andes, y que llega hasta los Rocky Mountains en Estados Unidos, es la misma cadena montañosa. Nos ha entregado mucho, nos ha dado más de lo que nosotros mismos podríamos creer. Y como siempre, nunca hemos sabido aprovechar mucho nuestras riquezas naturales. Estamos en eso ahora, creo yo, que mucha gente ya piensa seriamente en eso. Se ha avanzado desde los años 60 hasta el 2020. No se puede negar que han avanzado las cosas.
pero el pensamiento siempre tiene una tendencia popular a quedarse un poco atrás también. Nosotros hemos sido un grupo de músicos, eso directamente, unos músicos que amamos nuestro territorio, amamos la naturaleza, amamos la tierra y el planeta. Eso lo supimos poquito a poco, pero lo llegamos a saber de todo corazón. Y en nuestra música que hemos hecho es un planteamiento veraz frente a nuestra naturaleza, ni siquiera frente a nuestra sociedad, es más bien frente a la naturaleza, como que nuestra santa patrona es la naturaleza, y es de ahí donde tenemos que extraer todo el conocimiento. Es más o menos eso el grupo de los Jaivas, aproximadamente. Una buena síntesis, Eduardo. Hace un ratito, antes de que tú entraras, nosotros comentábamos, por si acaso, de que somos parte de un liceo municipal de Castro, Chiloé. Ustedes han estado acá varias veces en Chiloé. Sí, pues, me gusta bueno, mucho. Sí, y estamos aquí, bueno, reunidos, gente de la comunidad, se lo comentábamos a Alan, docentes, estudiantes, apoderados, a veces un sinfín de personas que busca conversar básicamente con ustedes. Así que no sé, si alguien más quiere formular alguna pregunta, algún comentario a nuestros invitados, por favor. Tú me dices que si yo quiero proponerle alguna pregunta a usted. No, al revés quería preguntar si es que alguno de nuestros asistentes quería conversar con ustedes o quería preguntar algo. Ah, ya, claro. Pero No, pero también, para eso estamos nosotros. pero también Sí. pueden hacer preguntas ustedes. Sí. Sí. Bueno, eso Yo me... quería, Es que para mí Chiloé... yo quería complementar. A ver, dale. Dale, No, dale. es un cachito nomás, complementar tu síntesis en relación a mi propia experiencia, porque al principio la pregunta iba dirigida un poco a si yo ya buscaba un poco la música latinoamericana cuando conocí a Claudio en el año 93, y la verdad es que no tanto, porque en Chile en esa época se escuchaba más música extranjera. Veníamos recién saliendo de la dictadura, digamos, entonces había mucho recelo de publicar música en español, latinoamericana, a excepción del rock latino, pero esa era otra corriente musical. Yo me fui más como guitarrista y como por el gusto en el rock, claro, me fui más por esa música, por el instrumento básicamente. Y a mí lo que me sucedía era que la única guitarra distinta, eléctrica, que yo escuchaba era la de los Jaivas, la del Gato, porque el Gato, bueno, no tocaba la guitarra a manera blusera o anglosajona o de esas corrientes, sino que era totalmente una guitarra única, latinoamericana. Y eso me llamaba mucho la atención, pero no incursionaba en esos tiempos en ese lenguaje, sino hasta cuando llegué a la universidad. Ahí ya como estudiante fui abriendo un poco más mi campo musical, y ahí me fui adentrando de a poco hacia la música latinoamericana, y obviamente desde mi experiencia en la guitarra eléctrica, el único grupo con el que tenía ese nexo de encontrarme con la música latinoamericana sin abandonar tal vez esa corriente rockera que estaba en mí, fue los Jaivas. Sin embargo, yo nunca participé de un grupo tributo a Jaivas, como a veces se ha comentado por ahí. Por lo tanto, yo me conocía los temas, digamos, como los conocía tal vez todo el mundo, ¿no? Es distinto escucharlos que estudiarlos para tocarlos. Es muy distinto. Y bueno, no fue hasta que Claudio me dio esta lista de temas para entrar al grupo que ya empecé a comprender el universo indescriptible como lo es
O sea, esta vasta cantidad de cosas que son imposibles de encasillarla, como decía Eduardo. Y precisamente en estos 8 años ha sido para mí esa experiencia de entender este mundo y además de encasillarme, o sea, no, perdón, no encasillarme, sino de que encajar, porque ya llevando 8 años me siento muy, muy parte de esa mentalidad que se creó a partir de estos juegos de niños. Eh, por lo tanto, eso es básicamente lo que quería complementar de Eduardo. Esa ha sido mi escuela. Gracias, Alan. Gracias. Muy interesante eso que dijiste tú, me parece muy interesante, digamos, y es diferente escuchar un tema que estar dentro del tema ya ejecutándolo, porque al ejecutarlo te empieza a llegar, porque como ha dicho muchas veces Claudio, y como han también vilipendiado mucho así, porque resulta que ustedes siempre hacen lo mismo, pero es increíble lo que se aprende, lo que uno mismo aprende interpretando sus propios temas, porque nosotros somos intérpretes. O sea, somos autores, por supuesto, nosotros, pero nosotros para tocarlo entonces nos transformamos en intérpretes. Estamos interpretando la música de esos señores Jaiba. Y ahí uno, fíjate tú que de esa manera yo aprendí mucho. Aprendí lo mismo que nosotros éramos o que queríamos decir. Porque la creación es espontánea en general, y para nosotros siempre ha sido así, es decir, nunca la pensamos. Siempre yo me siento feliz por eso, por haber pertenecido a un grupo de gente que creíamos en la espontaneidad, que nos interesaba mucho más la espontaneidad que estudiar las cosas. O sea, de esta manera vamos a llegar a encajar y a hacer esto. No, eso nunca lo hicimos nosotros. En general, no, yo creo que justamente el artista, por decirlo así, el artista no piensa, el artista ejecuta, el artista se deja llevar por la inspiración. El artista no piensa antes. Yo mismo, cuando yo escribo, tengo la experiencia muy latente de escribir. Yo he escrito casi toda mi poesía, la he escrito así de corrido. Tomo el lápiz, como que si alguien me estuviera dictando, ¿no? Desde adentro, pero del corazón, ¿no? Ya, ¡pac! Y la pluma corre los poemas. Por ejemplo, el caso de Mamá. No voy a nombrar ningún caso porque realmente toda la poesía que yo he escrito es hecha de esa manera. Nombraba a Mamayuca porque, bueno, porque la gente lo conoce, porque ustedes seguramente deben conocer Mamayuca. Entonces, Mamayuca, imagínense ustedes que el libro lo escribí en una noche, así de inspiración. Me salió ¡pac! Yo había llegado a Valparaíso de vuelta de Vicuña, justamente donde había recibido la enseñanza y la inspiración del Valle, pero ahora llegaba a Viña del Mar, a mi departamento en Viña del Mar. Entonces, ¿qué es lo primero que se me ocurrió? Ir a farrear a Valparaíso. Claro, a Valparaíso los boletos. Y ya muy acicalado, peinado y todo. Y paso por la pieza al frente y veo las hojas y digo, no puedo ir a Valparaíso. Y en vez de salir por la puerta del departamento, me metí a mi pieza. Y de ahí no salí más. O sea, empiezo la experiencia de la creación directamente.
se transformó la pieza en un gran escritorio. En esa pieza tenía 2 camas, una cómoda, una mesita, un velador, qué sé yo. Y me di cuenta en un momento, pónganse usted a las 2 de la mañana, porque estuve recién a las 7, creo que me tiré en la cama a dormir. Eso, a las 2 de la mañana veía la pieza y estaba llena de hojas, llena de hojas. Entonces yo me desplazaba para un lado y escribía una parte del poema, después iba a la cómoda y tenía ahí otro poema y escribía un verso. Y nunca me había sucedido eso, esa aprehensión tan grande, esa, digamos, locura finalmente. ¿Cómo podría estar haciendo tantas cosas a la vez? Estar escribiendo 10 poemas a la vez. Nunca me había sucedido. Finalmente, a las 7 de la mañana ya doy casi por terminado el asunto y ya me caigo incluso encima, en la cama, encima de una hoja y me quedo dormido. Esa fue la visita de esa noche a Valparaíso. Escribí Mamayuca. Hay un solo poema que lo escribí después en París, sí. Clase Fantasma. Pero, digamos, nosotros tuvimos la suerte siempre de trabajar con la espontaneidad y la inspiración, porque si esos descubrimientos que yo decía que fueron verdaderamente también espontáneos, lo de la chuchuca, después como lo que contaba Alan es muy interesante, porque todos nosotros, o sea, si yo tocaba los teclados electrónicos, si Claudio tocaba el piano, si Gabriel la batería y Mario el bajo, lo íbamos a hacer todo de una manera muy especial. Entonces íbamos a trabajar como quien trabajara con una conciencia latinoamericana, como quien trabajara uno con una conciencia del pensamiento profundo americano, como quien trabajara uno con una conciencia de los ritmos del continente ya, digamos, los instrumentos del continente. Entonces, para nosotros nos fueron saliendo esos temas y fue un juego genial. Claro, en definitiva. En Machu Picchu nosotros alcanzamos, a la altura de Machu Picchu también es un momento muy especial, porque nosotros hacemos la música de altura de Machu Picchu como en 3 meses, sin haber conocido Machu Picchu, sin haber estado nunca, haber pisado Machu Picchu. Sin embargo, cuando lo pisamos y cuando llevamos nuestra música, fuimos a hacer el video, nosotros nos quedamos con la boca abierta porque calzaba justo con Machu Picchu. Se calzaba, uno escuchaba la música en Machu Picchu, pero ¿cómo? Pero si pareciera que nosotros hubiésemos estado aquí para hacer la música, hubiésemos vivido acá. Entonces eso, después, el lenguaje, quizá cuando nosotros llegamos a hacer obras de Violeta Parra, para mí obras de Violeta Parra, ahí está la enciclopedia de los jaivas. Ahí uno quiere aprender qué hicieron los jaivas de música, o sea, ya hablando de música, no filosofando sobre la música, sino que hablando netamente de música, de acordes, de escalas, de tonalidades. En Violeta Parra nosotros, siempre he dicho yo, copiándole a los uruguayos, ahí tiramos toda la carne a la parrilla. Todo quedó ahí, todo. Gastamos, pero ya hasta las últimas consecuencias. Ya después de eso, no hay más ya. Es decir, ahí hicimos todo, junto con la altura de Machu Picchu y por supuesto la obra antes de llegar a eso. Pero esas son para nosotros las 2 obras más importantes, Alturas de Machu Picchu y Violeta Parra. Esas son las 2 obras más importantes. ¿Por qué? Porque hablan directamente y netamente de un nuevo lenguaje musical
que verdaderamente no se conocía antes y que nos pone entonces como un grupo que presenta una novedad que antes no se conocía. Claro. Y bueno, impresionante lo de la forma en que llega la inspiración y en que transforman ustedes esa inspiración en poesía y en música. A ambos en el chat, Carlos Weber dice: un abrazo grande a mis queridos amigos y hermanos en la música. Por aquí el profesor Carlos Weber. Un saludo de él. Y luego Josué, que fue nuestro presentador inicial. Josué dice que tiene una pregunta, luego hay una pregunta de José y de Paula. Josué, adelante con su pregunta, por favor. Bueno, hola nuevamente. Quería hacerle una pregunta al señor Parra. Si nos pudiera hablar un poquito del Mini Moog. Eso. Bueno, a mí siempre me había interesado. Yo no fui como Claudio, que estudié el piano tanto que llegó a ser concertista en piano, ¿no? Yo, como que yo tenía ya en la mente, al comenzar quizá a hacer los jaivas, no los jaivas, sino que los jaivas cuando comenzamos en el año 63, en nuestros estudios, que si se pudiera decir, o en nuestras sesiones en la sala de ensayo, nosotros fuimos muy abiertos, no, nos dimos a la improvisación. Ya en esos tiempos, no en los tiempos de los energúmenos que les llamo yo, que fue cuando nos creció el pelo y nos volvimos loquitos y ya, ahí ya era el colmo. Pero sin embargo hubo una época un poquito anterior, que fue como en el 67, donde nosotros ya comenzábamos justamente a creer en la improvisación total. Porque la historia nuestra es que nosotros creíamos, estábamos convencidos en 1963 que íbamos a hacer un grupo de jazz moderno. Y tan así pueril de cabros chicos, la intención fue que nosotros dijimos, claro, vamos a empezar a tocar en las fiestas, vamos a ganar plata y cuando ganemos plata vamos a comprar los mejores instrumentos y vamos a hacer un grupo de jazz. Ay, ay, ay. Si la vida fuera así, oye, tan simple como eso. Bueno, ya ustedes saben lo que llegamos a hacer, pero nosotros para llegar a hacer eso también nos pasó que nos dimos a la improvisación y yo pensé en que yo tenía que tener, porque ya en esos tiempos evidentemente ya habían tecladistas ingleses y norteamericanos y de otros países que ya estaban experimentando con sonidos espectaculares, sonidos muy espaciales, sonidos que no se conocían, o sea, era el comienzo de los sintetizadores. Rick Wayne me acuerdo que tocaba como con 11 mini Moog. Claro. Bueno, yo creí siempre que yo iba a tener que indagar en el sonido de los teclados. Y me vinieron muy al pelo los teclados electrónicos y los sintetizadores. Entonces, yo ahí me sentí en mi salsa, me sentí en mi campo. Y entonces empecé a usar, primeramente tuve el piano eléctrico, el Fender Rhodes, donde es re poco lo que se puede hacer en el Fender Rhodes, o sea, es un piano nomás. La diferencia es que un piano eléctrico es bien bonito y tiene un sonido, cambia 2 o 3 veces de sonido, y es muy a mí me encanta el Fender Rhodes. Pero
cuando llegó el momento de tener el Minimu, que era mi sueño dorado, eso fue en Argentina, cuando íbamos a hacer Canción del Sur. Entonces, ahí, al tener el Mu, yo comencé, y ahí te estoy respondiendo ya la pregunta, yo comencé a indagar en esos sonidos. En el Canción del Sur, por ejemplo, a mí me tocó hacer el solo, que yo lo hacía el solo, pero lo hacía en el piano eléctrico con un ¿cómo se llama? ¿Cómo se le pone esto, Alan, a la guitarra? Distorsionador, claro, un distorsionador. Yo hacía el solo de Canción del Sur en la casa con el Fender Rhodes aplicado a un distorsionador. Ah, claro. Pero resulta que a los pocos días, incluso un mes después, compró el Moog. Entonces, ahí lo puse el Moog y lo encendí. Ahora sí que voy a hacer el solo que quiero. Dije, aquí sí que cambió el Rhodes con el distorsionador. Ahí no. Ahora va a ser el sonido que yo quiero. Ese Moog, entre paréntesis, desgraciadamente desapareció. No el mío, sino que desapareció de circulación, ya no lo venden más. Era análogo y tú podías cambiar. Yo, por ejemplo, en las presentaciones, cuando estaba presentando Claudio, Gabriel, Parra, qué sé yo, y entonces yo empezaba a manipular las perillas, hacía unos sonidos raros y todo ahí mismo. Ahora con los nuevos tú no puedes hacer eso. Con los nuevos Moog que hay, no, ni en sueños puedes hacer eso. Por ejemplo, yo hacía... Y yo miraba mismo el sonido como pasaba por el aire y era verdad que estaba pasando. Eso ya no se puede hacer con los Moog actuales, es prácticamente imposible. Hay que tener unos teclados muy sofisticados que ya son mucho más caros. Pero en todo caso, yo deposité mi imaginación de que nuestra música se elevara, se pusiera así como que en un plato volador y el Moog hacía las veces de esta nave espacial que nos iba a transportar a otras dimensiones. Gracias por la respuesta y también por la pregunta. Gracias. Tenemos algunas palabras, Eduardo, Alan, no sé si todavía estamos con tiempo, no quiero abusarme de la confianza, digamos. ¿Hay tiempo para responder un par de preguntas más? Sí, súper. Dejo la palabra enseguida. José Mico Yarzo, ¿se encuentra por acá, don José? Adelante. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, se escucha muy bien. Perfectamente. Qué bien. Hola, Fernando. Hola, Eduardo, Alan y los asistentes de la Minga. Mira, yo no sé si una pregunta, puede que termine en alguna pregunta, pero más que nada quería como compartir uno de los pecados que más siento en mi vida. Todos cargamos con nuestras cruces y dentro de una de esas cruces que tengo es que en algún momento de mi niñez, mi mamá, fanática de los Jaivas, ¿no? La Aurora, fanática, me hizo un regalo con todo el esfuerzo del mundo. Sueldo mínimo, mamá soltera en la crianza, todo un cuento. Y me hizo un regalo. Ustedes no sé si habrán hecho un recital por ahí por el año 82 en Santiago y me dio plata para comprar la entrada e ir a verlo. Y me pasó la plata a mí con mi hermano, yo tenía unos 11 años, y me fui a Fantasylandia. Ese es mi pecado. Obviamente, terrible. He cometido otro, ya, pero terrible. Obviamente después le conté a mi mamá y lo he pagado, y lo he pagado porque después, los Jaivas me ha pesado, porque es un grupo que obviamente que uno se va a encariñar fácilmente. Hay varios temas que uno los va trayendo en el corazón, en el alma, en el ADN, sin ir más lejos.
esa cuestión de ir a haber tenido la posibilidad de ir a Machu Picchu y estar ahí con tus fonos y estar escuchando La Poderosa Muerte, la verdad que yo no sé si será como, pero para mí, ¿cierto? Cala hondo, bonito. Y si termina en pregunta esto, para que termine en pregunta, digo yo, para Alan, ¿cierto? Y para ti, Eduardo, hablando de los Jaivas, más allá de las producciones propias, los Jaivas, ya, pues, los 3 mejores temas, del 1 al 3, ¿cuáles son para ustedes los que marcan ahí? Gracias. Bueno, de mejores, ahí estamos mal, ¿eh? Porque Para el corazón. de los que más me gustan a mí, por ejemplo, podría ser, claro, porque mejores, ahí suena como competencia, como carrera, o sea, mejores, no sé, que los que me gustan a mí, yo creo, yo no sé lo que piensa Alan, ¿no? Pero yo a mí tengo un tema que siempre me gustó mucho, mucho, mucho. Lo encuentro, me llega al corazón, que en la cumbre de un cerro me gusta mucho, a mí siempre me gustó. Después hay otro que también me llama mucho la atención y me encanta, es Antigua América. Sí, ese me encanta mucho. Y hay otro que para mí es insuperable, que es la Tarka y Ocarina. Tarka y Ocarina es un tema increíble. O sea, lo han opacado, La Poderosa y otros miles de temas, el Guillatún, qué sé yo, pero a la Tarka y Ocarina es un tema muy poderoso, completo, completo, es muy, muy poderoso. Esos 3 temas yo los dejo ahí como respondiéndote a ti, pues, José. Ahora le toca a Ala. Difícil la pregunta. También es más que nada un tema de gustos, más que un tema sea mejor que el otro, porque no creo que haya posibilidad de comparar, de hacer una comparación. Voy a colgarme de lo que dijo Eduardo respecto de Tarka y Ocarina, porque también es uno de los temas que más me gusta, que más disfruto tocar y que es donde con la guitarra rockera, ¿no? Porque ese tema, bueno, comienza con una explosión melódica en una guitarra distorsionada y con el peso de la batería y el bajo, que el bajo lo grabó Julio Anderson. Es de una... es un tema completísimo, pero me engancho también por ese lenguaje que es el de la guitarra eléctrica, que es el que me pertenece en este caso. Luego, yo creo que empatando entre Antigua América, Águila Sideral y La Poderosa Muerte, voy a poner en este caso la oportunidad de analizar el tema, analizar la canción. Desde la perspectiva de cómo la genialidad ahí creativa en esa canción, elegir, digamos, el texto que va en el tema y musicalizarlo, y con la música además ir contando la historia de esta invasión de los conquistadores, ¿cierto?, que llega a aniquilar a una sociedad entera, que es la incaica, ¿no? Eso es el encuentro, por ejemplo, del piano, que es un instrumento que viene desde Europa, junto con la quena, que es ancestral, digamos, de la zona del altiplano, y el alarido que la flauta, que la quena trata de mantener, la quena en este caso para mí trata de mantener la vida. Encima comienza con
con un grito como, yo lo veo como un grito de aquí te estamos sosteniendo, aquí te estamos apoyando, que viene desde los mapuches, ¿no? Por la chuchuca. Y en fin, o sea, hay todo un recorrido, una historia contada musical. Y eso yo lo encuentro una genialidad, que tal vez es para un capítulo entero en el fondo de hablar solamente de ese tema, desde la creatividad y desde lo que yo he podido también interpretar y aprender estando dentro del grupo. Y el tercer tema, bueno, para mí es porque tiene una significancia personal fuerte, es La Conquistada, que es el primer tema que yo me aprendí de los Jaivas y fue con el tema con el que conocí a Claudio Parra. Entonces, para mí esos son elijo esos tres temas de toda la discografía y muchos más, pero esos para mí son los elegidos esta vez. Gracias, chicos. Sí, claro. O sea, yo imagino que debe ser para ustedes muy difícil, para nosotros mismos que hemos crecido por décadas escuchando canciones de los Jaivas, se vuelve complejo. También debe ser complejo seleccionar los pecados, como decía José. ¿Eh? Me quedé también en ese tema por un ratito. Creo que vamos a hacer una minga especial para hablar solo de pecados. Paula tiene la palabra. Adelante. Hola Alan y Eduardo, un gusto poder tenerlo acá, igual que los que nos acompañan. Soy profesora del liceo y trabajo en un curso que es artístico. Y hay algunos chicos acá, pero no todos preguntan. Entonces, quisiera saber opiniones, ideas o comentarios que tengan ustedes con todo este tema como del mundo, digamos, musical y artístico, este tema del estudio versus lo autodidacta, el tema como universitario, la realidad nacional con este tema también del lucro, de lo que significa para muchos chicos poder llegar a un estudio universitario. Me interesaría saber un poco la experiencia, porque la de ustedes va inclusive más allá de la esfera, digamos, de nuestro país, o sea, cómo se ve aquí, en otros lados, o sea, qué consejo, qué líneas quizás podrían aportar un poco para nuestros estudiantes que están ahí en este entusiasmo vivo de la juventud, de, por ejemplo, vivir de la música o dedicarse a ella. Cómo orientar un poquitito y dar ánimo quizás en esta nueva mirada, en este nuevo Chile. Yo creo que debería empezar, y el más indicado para comenzar la respuesta y dar nutrición a la respuesta, es don Alan Reales, porque él además es profesor. Entonces, yo no soy profesor, pero yo quizá al final pueda complementar o agregar unos comentarios, pero Alan tiene la palabra, yo creo. Gracias, Eduardo. ¿Tiene problemas, Alan? Alan tiene problemas. ¿Sí? Porque te quedas congelado. Y eso que no hace tanto frío ahí. Si te quedas, ¿Sí? ¿Ahora sí o no? Ahora no. ¿Eh? Ya. Ahora, o sea... No, de nuevo. A ver, te voy a plantear el caso de Eduardo. Sí, es que tengo mi internet un poco inestable, me sale ahí el letrerito. El tema de ser autodidacta es tan importante como ir a Sí, ahora... No, trata de hacer algo, ya. Porque fíjate tú que, Alan, discúlpame que te interrumpa, porque yo no te he escuchado nada. Yo creo que el caso de todos, me da la impresión, lamentablemente, porque ahí sí que no voy a poder hablar por ti. No voy a poder meter a profesor yo, ni nada. Te quedas, es terrible porque ustedes le han entendido algo, Alan. ¿Un poco? Sí, a ver, Alan, lo que se escucha es como cortado, pero cuando vuelve el audio continúa. Entonces como que hay que tener paciencia y sigue corriendo el audio. Así que responde nomás, Alan, y ya, vamos, o sea que se va a escuchar. Ya. Nosotros nos quedamos callados y Alan habla. Qué buena idea. Sí, es que lamentablemente vivo en un lugar donde hay una señal un poco defectuosa.
Bueno, lo que quería decir es que el tema del estudio, si bien es cierto, es muy importante. eh, eh, se puede entender el estudio de la música como algo autodidacta, como también en una academia de tipo convencional. Ambas cosas nos permite desarrollarnos en el oficio de la música. Lo otro, la decisión de vida, porque dedicarse a esto es una decisión de vida, ¿ya? Y esta decisión de vida tiene que tener el convencimiento completo de la persona que quiera tomar este camino de la música. Porque en el arte y en la música específicamente, así como hay otros oficios, los cuales son difíciles de tal vez de poder vivir tranquilamente, ¿no? A diferencia de una ingeniería o de otro tipo de profesiones que tal vez son más fáciles y son, entre comillas, mejor miradas. Aquí lo que uno tiene que direccionar de vida y tener la convicción en el fondo de decidir hacer lo que a uno le hace feliz. Eh, lo que uno decida hacer en la vida tiene que ser básicamente hacer algo que nos permita ser felices en la vida y hacer felices a los demás. Y contra viento y marea, o sea, yo creo que cuando uno se dedica a hacer lo que le gusta, lo que siente hacer, eh, puede pasar altos y bajos económicos o rechazos de la familia, que es muy común, con lo que contaba Eduardo, ¿cómo te vas a dedicar a la música? Te vas a morir de hambre. Cuando en realidad, por ejemplo, en esta pandemia se ha demostrado de que las carreras artísticas son las que han sostenido el encierro de mucha gente, el estrés. Ha sido como el elemento que brinda un respiro a este fenómeno pandémico que nos afecta o nos ha afectado psicológicamente. Entonces, ahí tú puedes ver la importancia que tiene el arte y la música para la vida misma. La música en la educación también brinda muchos beneficios, como por ejemplo la disciplina, el compañerismo, el saber escuchar, el desarrollo de elementos cognitivos, una mayor concentración, en fin, o sea, yo te puedo demostrar y he tenido la experiencia de trabajar con niños en una orquesta justo antes de entrar a los Jaivas. Y yo vi los cambios, porque empezamos desde cero, vi los cambios de los niños cuando, cuando no tenían experiencias musicales, a cuando fueron miembros de esta orquesta que yo formé en un colegio vulnerable, ¿no? De una realidad bastante precaria. Y los niños fueron mejorando las notas, en fin, yo creo que es un elemento que tiene que ser considerado como algo fundamental para el desarrollo humano, para el desarrollo de las personas y para la educación, por supuesto. Entonces, yo le diría a los chicos que están pensando tal vez en tomar la decisión de dedicarse a una carrera artística, en este caso musical, que lo hagan convencidos de que primero tienen que buscar su propia felicidad y no hacer las cosas porque el papá te dice de que no, ¿cómo se te ocurre estudiar esto? O por lo que digan los demás, ¿no? Uno tiene que, en el fondo, desarrollarse en el área que a uno le compete, que a uno lo hace feliz, valga la repetición, ¿no? Eso, no sé si responde a tu pregunta, o si quiere Eduardo complementar algo. Sí, yo podría. Ahora te has quedado pegado. Ahora Eduardo. te quedaste tú congelado. Sí, ahora se pegó Eduardo. Bueno, No, pero yo he claramente tenido Alan, la oportunidad de... ¿Ah? no, y Sí, creo que claramente. Sí, no, dale nomás.
Diablos, nos hemos quedado Ahora lo He tenido que la se oportunidad puede- de ir a Chiloé a presentar mi libro de los jaivas y la música latinoamericana. Este libro de aquí. He tenido la oportunidad de ir a Chiloé a presentarlo y hacer alguna charla educativa y una capacitación también, porque es un libro para profesores y la verdad que he tenido una muy linda experiencia siempre en Chiloé, la gente muy amorosa, muy amable. La verdad es que dan ganas de quedarse más rato. En fin, eso quería aportar. Eh, no sé, creo que la respuesta es clara, Alan. Pucha, hay una pregunta más en el chat, no sé si me la alcanzas a responder, por favor. Eh, Esteban, ¿está por ahí? ¿Cuál? ¿Se escucha? Sí, Ya, soy yo, no es Esteban, soy Bernardita. hola. Hola. Era una acotación, era para contar una anécdota a propósito de las cosas que vivimos a través de los jaivas. No soy maestra ni nada por el estilo, pero viví mi vida y escuchando los jaivas, escuchando ese tipo de música que fue maravillosa. Y una de las cosas más lindas que me hace recordar fue que cuando era Loley, los jaivas vinieron a Concepción a La Tortuga. Y como buen viejo de población, mi papá no nos dio permiso a mí y a mi hermana, y nos arrancamos por la ventana. Lo pasamos chancho, yo en mi vida lo había pasado tan bien. Nos sacaron cresta y media cuando llegamos a la casa. Pero valieron todos los palos que nos dieron porque lo pasamos a toda raja, lo pasamos súper lindo, fue maravilloso. Y después la vida me dio la posibilidad de volverlos a encontrar, pero esta vez ya mujer, con hijos, con una hija, en Italia, en Milano, y llegaron allá. Hay un festival que se hacía en el mes de agosto, que era el Festival Latinoamericano, y llegaron los jaivas. Y ahí nos juntamos, éramos muy pocos chilenos, nos juntamos todos con banderas y fuimos a gritar y bailar. Después nos tomamos unos buenos copetes con ellos en la mesa, que era una especie de ruca que habían hecho los chilenos también para celebrar la fiesta latinoamericana. Eso era mi experiencia que yo viví con los jaivas, hermosa. Y gracias a los que formaron parte y a los que forman parte de los jaivas en estos momentos. Muchas gracias por la música y por los buenos momentos que nos han hecho pasar. Eso. Gracias a ti por tus palabras. Gracias a ti por tus palabras y por contar tu experiencia, tu historia. Yo no he tenido la fortuna de ir a Europa con los jaivas. Yo justo entré cuando habían ido el año anterior. Pero sí he podido ir a Argentina, a México y Ecuador, Perú también. Argentina para mí es ¿cómo se llama? Una cosa especial porque yo viví 4 años en Buenos Aires y curiosamente yo viví, porque los jaivas cuando se fueron de Chile el 73 se fueron a vivir a Zárate, que es un pueblo, o sea, que es una ciudad, digamos, como a 60 kilómetros de Capital Federal. Bueno, yo por esas casualidades llegué a vivir a un pueblo que se llama Ingeniero Mashwit, que curiosamente quedaba 2 pueblos antes de Zárate. Entonces yo viajaba en un tren hacia esa ciudad y después me enteré de que los jaivas tomaban en ese mismo tren 30 años antes. Qué buena. Y Sí. Entonces me fui encontrando, así como me he ido encontrando en la vida con elementos que me han hecho sentido tal vez. Es como, no sé, poéticamente decirlo, es como si la historia hubiese estado escrita desde antes. No sé, son cosas que uno a veces va encontrando ahí, similitudes. Nací en el mismo hospital que el Gabriel, que el Gato y que el Claudio, por ejemplo, en Valparaíso, el Hospital de Forno, donde yo creo que también naciste tú, Miguel. Sí.
El hospital de Ford, el famoso hospital de Ford. Oye, Claro. y yo que estaba criticando que todos se quedaban congelados. Sí. Resulta que a mí se me cortó el internet definitivamente. Afuera, yo dije, no puede ser. O sea, Oye, no por mucho criticar, no por mucho criticar, no se o sea, queda congelado. Chuta. Voy a, quiere decir que no escuchaste entonces que No, te conocí en Italia, en Milán, se hacía el Festival Latinoamericano y ahí nos tomamos unos buenos vinitos tintos con unas empanadas que te sí, hiciste. me acuerdo más o menos. Y tiene que haber sido como en verano, parece, me Sí, acuerdo. en Que había sol. agosto fueron ustedes y ahí alcancé a tener unos autógrafos tuyos y del gato no Yo me acuerdo de del la Juanita, sol. no, porque la Juanita se fue a conocer Milano de noche y se quedaron Ah, los viejos a yo me tomar. acuerdo del sol y de que había como un patio con mesas. Sí, ahí Y, estábamos todos. sí. Ahí habíamos como pocos chilenos, pero con bandera gritando y saltando Ah, y gritando por ustedes. sí, que eso nos Sí, hace también siempre a nosotros, en sí. todas nuestras Fue un gusto estadías, haberlos conocido personalmente. de todo tipo de esas impresiones que fueron tan buenas, o sea, vivir la vida desde fuera. Nosotros la vivimos porque nosotros también estábamos fuera, pero teníamos la suerte de poder recorrer varios países y ver la situación, encontrarnos en Roma, con los chilenos en Roma, con los chilenos en Hamburgo, con los chilenos en, qué sé yo, en Londres, en todas partes que recorrimos tantas ciudades. Y era siempre tan benéfico, tan emocionante, y recibir el cariño y sentir, imaginar Chile ahí en ese escenario, porque no existe en otra parte, nada más que en la mente de nosotros existía Sí. Chile. Y claro, y felizmente, como decía Alan, también muchas veces en la música se puede hacer existir. Claro. Y hay varios pasajes. La música de los Jaivas es muy paisajista también, es bastante paisajista. Y eso no puedo decir que lo hicimos intencional. O sea, ese fue un gusto de nosotros, poder representar en música nada menos que el paisaje de nuestro país. Eso es interesante. Creo que en gran parte lo logramos, pero el corazón te ayuda siempre y el cariño y el amor. Entonces, el hecho de querer hacerlo ya es un gran paso. Ya es un gran paso. La quebrada del ají, por ejemplo, yendo a los temas latos, así allá. Ese fue emocionante inventarlo, porque estábamos en el piano, ese mismo piano donde puso la turutruca Gabriel, era en la calle Viana, en Viña del Mar, Viana 223, donde hicimos nuestros primeros, en nuestra sala de ensayo, el salón, los primeros experimentos. Y tocábamos, era con ritmo de cueca el asunto. Tin, 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 tin. Hasta que nada menos que el gato mismo dice, en la quebrada del ají, ¡guau! Todo. Muertos de la risa, fue una gran sorpresa que Gato saliera con esa tamaña barbaridad. Es decir, en la quebrada del ají ya estaba proponiendo algo espectacular, que estaba en la mente de todos los chilenos y que nos iba a ayudar mucho. Es decir, por eso no dejábamos de reír, pero no salía nunca el segundo verso. Y seguimos tocando y no salió el segundo verso, nada que el segundo verso. Entonces Gato se tiene que ir, qué sé yo, por razones de estudio, se tenía que ir para la casa, el famoso irse para la casa. Y se va, ya, chao Gato. ¿No? Y nosotros nos quedamos cuequeando ahí con el ritmo
cuando Gato en la puerta del salón se da vuelta, se vuelve y dice, vi a la gente feliz, ¡oh! No puede ser, no puede ser, en la quebrada, ya listo, ahí teníamos la canción. Lo que iba a venir después se nos tenía que ocurrir después, pero al principio estaba bueno al principio. La música de los Jaivas siempre ha sido media achilenada, muy sudamericana también. Nuestras cuecas no son la famosa cueca chilena, nos permitimos hacer barbaridades ahí, meter manos pero nunca con intención de transformar la cueca, o sea, ahora las cuecas van a ser como lo dicen los Jaivas y no van a haber más cuecas, no, simplemente abusando quizás de nuestro lenguaje musical, ¿no? Que podíamos tomar el ritmo de cueca, que lo tomamos 1000 veces nosotros, el caso de La Conquistada, que es un ritmo de cueca como que no se notara, Y hay otras incluso que hasta ya llegan a ser casi cueca hecha y derecha, como las en el bar-restaurante que nunca se supo, no todas, la última, ¿no? Fue ayer nomás cuando debimos nacer. Eso, y yo quería agregar que a lo que cuando se me cortó la comunicación, justamente, que tenía que yo hacer un epílogo de lo que estaba diciendo Alan, o un comentario al texto de Alan, que nosotros en realidad en Francia tuvimos una experiencia muy fabulosa porque a falta de pan, buenas son las tortas, pero aquí era a falta de torta, bueno el pan. Era al revés el refrán, porque resulta que nosotros a veces, por supuesto, teníamos que mantener a toda la comunidad y a veces el invierno no era tan bueno. No teníamos que ir por Alemania todos los días, ni por Suecia. Pero entonces había que parar la olla con algo. Entonces fue cuando empezamos a incursionar en las escuelas, a las escuelas le presentamos un proyecto que se llamaba Introducción a la música latinoamericana, no, ni siquiera chilena. Introducción a la música latinoamericana porque claro, el charango, las tarcas, la quena, donde le íbamos a mostrar a los niños lo que era la música latinoamericana, ejemplificando con los instrumento por instrumento, y también dando canciones, unas pequeñitas canciones, hasta que la última canción, cuando ya era la máxima expresión de la clase, era cuando los niños ya tenían que cantar, porque los hacíamos tocar tarca, los hacíamos tocar trutruca, y llegamos a unas expresiones impresionantes, porque tocábamos en las maternales nosotros, en los kinder que les llaman allá, tocábamos y llamábamos a las guaguas a tocar la trutruca, y la persona, las profesoras o las tías no lo podían creer. Los niños tocaban la trutruca y le sonaba. No, pero parecía un milagro. Y nosotros teníamos un secreto. Le decíamos a los niños así, il faut péter, hay que tirarse un pedo. Y los niños imitaban, hacían, y le salía el sonido de la trutruca. Y la profesora, ¡oh! Milagro. Tuvimos 20 años haciendo esa clase magistral, que al final se transformó en una clase magistral. Al principio eran súper desordenados, las profesoras nos tiraban a los niños que eran unos monstruos y andaban jugando, correteando, pero cada vez, con los años se fue ordenando cada vez más
y terminamos siendo superstar en las animaciones escolares, porque hicimos contrato con una Cante École, se llamaba, que era una organización que le entregaba música a los niños en las escuelas con diferentes grupos musicales o músicos. Entonces, Chante École nos contrató, pero ahí era cuando ya estábamos en el top. Y, ¿cómo era? Nos ponían en un teatro para 500 niños y ellos llegaban con los buses, iban llegando con los buses nomás, buses así de 60, 100 niños, llegaban 5 buses, primera presentación, otros 5 buses más, hacíamos 3 presentaciones en la mañana y 2 en la tarde, 5 presentaciones. Y estuvimos como con Chante École como un año casi, sí, una temporada larga. Y ese fue el final de las animaciones escolares que les llamábamos nosotros, donde nos fue muy bien. Y mira tú lo que son las cosas. Un día estoy en mi banco yendo a hacer una operación bancaria. Y uno del banco, así, un joven, me dice, yo lo conozco a usted. ¿A dónde me va a conocer? Le digo yo. No, sí lo conozco, pero ¿dónde me conociste? Lo conocí en la maternel, me dijo. Cuando ustedes iban a tocarle a los niños, ahí lo conocí yo y tuve que tocarle a Chuchuca. Y no te puedo creer. Fíjate tú que se acordaban, así como nosotros tocamos para la región parisina en innumerables escuelas. Innumerables escuelas. Y sembramos así una huella, dejando a nuestro país, por supuesto, y a nuestro continente bien por alto. Esa es una manera de enseñar, claro, una manera de enseñar. Nosotros estábamos, al final de cuentas, enseñando, ¿no? Estábamos justamente mostrándole a los niños de qué se trataba la música sudamericana. Entonces los niños, claro, cuando nosotros estábamos en clase y clase, en la sala de las profesoras, tomando café para ir a la otra, los niños estaban en recreo y escuchábamos como gritaban, ¡mambo! ¡Mambo! Quedaban pasados de vuelta con el mambo los niños, porque tenían todos que cantar el mambo, claro. No, le decíamos, ahora ustedes van a cantar en español. No, ¿cómo vamos a cantar en español? Decían. No, sí, es súper fácil. Lo único que nosotros hacemos la canción y cuando viene el coro, ustedes tienen que decir, mambo. Ah, ya, claro. A ver, vamos a hacer un ensayo. 1, 2, 3. Mambo, listo. Imagínate, los niños al final salían súper contentos y habían realmente aprendido muchas cosas de la música latinoamericana, evidentemente. Entonces, esa fue nuestra colaboración como profesores en este caso, a hacer conocer y dar a conocer en Francia la música latinoamericana. Qué hermosas historias, Eduardo, lo que también en cierta forma demuestra que la vida de los artistas como ustedes no está compuesta solo de un escenario y de lo que uno podría considerar como lo más típico. Entonces, extraordinario. Sí, pues. Sí. Yo creo que por la hora que es, hemos pasado conversando a estas alturas 1 hora 40 minutos y en realidad ha estado muy, muy entretenido y creo que muy inspirador, especialmente para los jóvenes que pueden ver en la música un camino, digamos. Así que no quiero abusar más del tiempo de ustedes. Quiero, en nombre de nosotros, de los asistentes, en el nombre del colegio, agradecer profundamente el que hayan estado hoy con nosotros, agradecer también a los participantes y sus consultas y su atención. Desearles de éxito en lo que viene. Ojalá se pueda reanudar pronto la vida, entre comillas, más normal
para volver a escuchar a los Jaivas por ahí en algún concierto, probablemente en algún rato van a volver a Chiloé y va a ser interesante volver a escucharlos. Así que... Siempre volvemos a Chiloé, Fernando. Nunca. Sí, Yo pensé que la primera vez que habíamos ido a Chiloé, nunca más íbamos a regresar. Y fíjate que la primera vez que fuimos a Chiloé, cruzamos desde Argentina. O no sé si estoy diciendo barbaridades, pero en todo caso fue hace años, muchos años, y yo creí que nunca más íbamos a volver a Chiloé, como es un lugar tan lejano y apartado, o sea, uno no da pie para creer que uno va a regresar. Dice, esta es mi primera vez, así que tengo que comer harto cordero. Y me enfermé, pues de tanto comer cordero, estuve con diarrea como toda la gira. Después no podía ni tocar casi. Pero los recuerdos de Chiloé son muy bonitos. Es una región muy linda donde viven ustedes, con un clima muy especial. Adversidades de la naturaleza también, que habría que llamarlo. Las casas de ustedes son de madera. Aquí estoy todo lo contrario, aquí tengo el piso embaldosado. La madera aquí hay que hacerle, se queda fuera de la arquitectura, porque aquí nunca hace frío en esta zona, donde estoy yo nunca hace frío. Es increíble cómo es nuestro planeta. Y las cosas que hay que acostumbrarse también. Les agradezco mucho a ustedes por habernos invitado a esta sesión que es inolvidable y que es muy noble también porque es de enseñanza. Nosotros estamos siempre prestos. La historia que les conté justo al final tenía todo que ver con los niños y con la enseñanza de la música. En eso nosotros le decíamos a las profesoras, porque allá son todas profesoras, no existen los profesores, no, las directoras son todas directoras y qué sé yo. Entonces yo le decía, esto que estamos haciendo nosotros empezó ocasional, pero resulta que ahora se transformó en vocacional, en una vocación, claro. Lo que había empezado por una intención desintencional, así, ocasional, se había transformado en una vocación. Y le sacamos el jugo. Mira que fueron 20 años que estuvimos en eso. Y estamos muy contentos de haber podido lograr así ocasionalmente lo que logramos. Así que muchas gracias a ustedes por ser enseñantes también, que es la única manera que se tiene, aunque yo no haya querido aprender nunca, pero considero que los enseñantes son muy importantes y además no son los mismos que yo conocí cuando yo era niño, son otros los enseñantes. A mí me habría gustado siempre tener como profesora a Gabriela Mistral. No tuve la suerte, pero sería bonito tener de profesora a puras Gabrielas Mistrales y de profesores a puros Pablos Neruda. Pero es verdad, o sea, es una buena labor la enseñanza, porque estamos tocando el corazón, metiendo el dedo en la llaga de lo que es más importante en nuestra sociedad, que son los niños. Y es ahí donde comienza todo. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muy amable. Pucha, gracias, un millón de gracias, Eduardo. Alan, algunas palabras al final, al cierre, digamos. Sí, yo también quería agradecer enormemente esta instancia, esta oportunidad, esta invitación. Y como profe también ¿cómo se llama? Me cuelgo también de las palabras de Eduardo, la experiencia. Lo único que decir de que, por ejemplo, lo del libro que les mostré,
en el fondo fue una inspiración que los mismos Jaiba y la misma historia que contó Eduardo de lo que ellos hacían como introducción a la música latinoamericana para los niños en Francia. Yo vi la oportunidad de dejar un testimonio, un registro, digamos, físico de esta obra, de esta cosa tan hermosa que es la educación, que yo pienso que siempre debe ir complementada la cultura, el arte, la música con la educación. Y considero de que la mayoría o todos los artistas, todos los músicos, en este caso los colegas músicos, deberían también hacer este tipo de actividades, conversatorios, ir a colegios y de mostrarle a los niños las propias experiencias, los conocimientos, como para potenciar la labor tremenda que hacen los educadores. Y bueno, creo que reitero los agradecimientos y los felicito por esta iniciativa de conversación que nos hace a todos muy bien, nos alimenta el corazón a todos, yo creo. Y bueno, insisto en los agradecimientos por ser parte de esta actividad. Eso. Gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Yo creo que han sido muy amables. Gracias. Yo creo que ustedes hicieron el cierre en realidad. Yo creo que aquí no tengo nada más que decir, salvo agradecerles enormemente a ustedes por disponer de su tiempo para conversar con nosotros. Bueno, y agradecerle también a todos los que estamos aquí, porque ha sido una tarde linda de encontrarnos con la historia de los Jaivas, con la emoción y de encontrarnos con palabras que igual inspiran a la gente que trabaja en educación. Así que un abrazo grande a todos y a todas las presentes. Nos encontramos el jueves próximo y a ustedes, a Alan, Eduardo, que les vaya muy, muy bien en todo. Muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Karina. Chao, gracias. Chao, Bernardita. Ahí está gracias. Chao, Eduardo. Chao, Eduardo. Chao. Muchas gracias, muy lindo todo. Chao, Blanquita. Gracias. Gracias, Liceo Galvarino, por este espacio tan maravilloso. Gracias, chao. 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 Felicidades. Chao, y al amigo porteño también. Un abrazo. Chao. Chao, tío Miguel. Chao. Y sí, soy del Hospital de Puerto. Del Chao, Cerro. chao.